historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que esta tarde transmitimos en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. Pero ya saben, llegamos a varias ciudades del interior del país en los cuales nos permiten la competencia que tenemos feroz, enconada con los autos de lujo que todo el mundo, supongo que se aglomera a comprar. Pero eso sí, llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y a todo el mundo gracias a la página de internet www.radioformula.com.mx, donde ustedes pueden sintonizarnos en cualquier parte donde se encuentren. También les quiero agradecer, como siempre, que se han comunicado ya con nosotros muchas personas cuyos nombres ahorita voy a mencionar, y lo han hecho a través de nuestras vías electrónicas que ustedes ya conocen, villalpandohistoriador@gmail.com, o bien el Facebook Villalpando y la Historia. En este programa, repito, la historia que quiero vivir, que gracias al favor de ustedes, gracias a su atención, a su benevolencia, es el más escuchado en la Radio Nacional aquí en México, los sábados de 4 a 5 de la tarde, lo cual les agradezco infinitamente. Comienzo agradeciéndole, como siempre, a las personas amables que ya se tomaron un momento de su tiempo para escribirme, como María de la Cruz Bailón Cova. Mil gracias, María de la Cruz, se lo agradezco infinitamente. También quiero saludar, aquí tenemos varios ya, por supuesto, a nuestros amigos de siempre. Fíjense, don Enrique Deita Silva, que está siempre muy atento, me dice que justamente el tema que vamos a platicar hoy, de los descendientes de Cortés y de Moctezuma. Me adelanto, hay otra pregunta por ahí al respecto. Yo no sé si sean descendientes o no, porque ser de la 14 generación posterior, el de Cortés, y el de Moctezuma de la 16 o viceversa, es un poco complejo. Quizás haya más claridad en los descendientes de Cortés. En el de Moctezuma es muy complejo porque tenía 400 esposas, así que bueno, debe haber cientos de descendientes de Moctezuma. Esto es más bien algo publicitario que a mí francamente ni me interesa. Doña Lupita Ayala, muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Dice que hay un nuevo integrante, su sobrina Perita, que se une a la familia de historiadictos. Ay, muchas gracias. Don René Moeno, que está festejando el cumpleaños de su señora esposa, doña Sofía Ro, escuchando el programa. Bueno, qué manera de celebrar el cumpleaños. Muchas gracias, se los aprecio enormemente. Don Rafael Aldana, que me saluda desde Ciudad del Carmen, Campeche, es el lugar que yo quiero conocer algún día. Don Ignacio Barreras Hernández, también le agradezco infinitamente. Don Miguel Ortega, sí, tiene usted toda la razón, don Miguel. En la hora nacional andan diciendo que Javier Mina se llama Francisco Javier. Bueno, pues, perdón, es que ellos no escuchan nuestro programa porque están en otra frecuencia, llamémoslo así. Don Rogelio Espinal, también le agradezco a usted, muy amable. Dice que si... lo mismo, justamente los familiares de Cortés y de Moctezuma. Yo creo que eso es más faramaya que otra cosa. Don David Lara me ha preguntado desde hace varios días que dónde se encuentra sepultado Lucas Alamán, y le confieso que no lo sé. Que si hay alguna biografía o libro sobre él, claro que sí. El de José C. Valadez es muy buen libro sobre Lucas Alamán. Lo publicó hace años la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro amigo Lafita Barrios, que también ya está escuchando el programa, muy amable. Don Ricardo Isaac, desde muy temprano me escribió desde Mazatlán, que estaba ya esperando la clase de historia, cosa que le agradezco infinitamente. También aquí hay varios otros en correo electrónico, rápido los menciono para que no se nos venga el tiempo encima, como Dante Rosas de Canini, que está manejando su tráiler allá en Missouri, en Estados Unidos. Me pide que salude a su esposa, la doctora Sandy Santos, y a sus hijas Priscila y Leslie, están saludadas por supuesto. La familia naturalmente de Emma Jackson Tobin Neftalí Garza, allá en Raleigh, Carolina del Norte, en Estados Unidos también, muchas gracias. Don José Antonio Cortés, también muchísimas gracias. Don Raúl López desde Querétaro, muchas gracias, lo aprecio enormemente. Don Jorge Ramírez Santillán desde Los Héroes Tecámac, que está escuchando el programa con sus hijos Andrea y Alfredo, y Ami y su esposa Karina. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Miren, es que el día de ayer viernes 8 de noviembre,
y también hoy, de alguna manera, el día 9 de noviembre, pero de hace 500 años exactamente, hace medio milenio, 5 siglos, se encontraron Moctezuma, Xocoyotzin y Hernán Cortés. Un acontecimiento histórico sumamente importante que va a dar origen finalmente a la reunión e encuentro, aquí sí, de dos mundos distintos, personificados cada uno de ellos en estos dos grandes protagonistas de nuestra historia, que van a conocerse, van a entablar conversaciones diversas, como ahorita platicaremos, y que finalmente van a dar como consecuencia la conquista de México. Pero este encuentro, lo que ocurrió, repito, hace 5 siglos exactamente, creo que es algo que vale la pena relatar y narrar, recrear para ustedes, porque de veras es uno de esos momentos impresionantes, espectaculares de la historia, no solo de México, sino de la humanidad. Miren, comencemos diciendo que Hernán Cortés, cuando sale de Cholula, lugar donde había organizado una matanza muy célebre que todos recordamos, casi 5,000 indígenas cholultecas aliados de los aztecas fueron masacrados allí, masacrados con un pretexto militar. Sí había una celada que fue descubierta a tiempo y Cortés se adelantó, y en lugar de ser ellos los masacrados, pues fue al revés. Lograron pues esquivar la trampa que habían puesto los aztecas y decidió avanzar sobre la ciudad de la gran Tenochtitlan. Para ello, al salir de Cholula, pues estaba frente al macizo montañoso donde se hallan nuestros dos hermosísimos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y tenía la disyuntiva de por cuál camino avanzar hacia la capital azteca. Podía irse hacia el norte para esquivando los volcanes, entrar por Apan y Texcoco. Podía irse hacia el sur, también dándole la vuelta a los volcanes para entrar por Atlixco y Cuautla, o bien podía intentar la ruta más compleja, la más difícil, que era escalar y pasar por ese valle natural que se encuentra entre las dos elevaciones montañosas nevadas, lo que hoy conocemos como Paso de Cortés, lugar por supuesto al que decidió ir, con todo lo que eso implicaba, porque es un lugar que está a 4,000 metros de altura, con el frío naturalmente, con el sufrimiento propio de hombres, ellos, los españoles, pero también sus aliados tlaxcaltecas y totonacas que no estaban acostumbrados a esas alturas y a esos climas, y sin embargo pues decidió emprender por allí la marcha, porque sabía perfectamente bien que por los otros dos caminos había ejércitos aztecas esperándolo, que habían impuesto inclusive obstáculos en los caminos, así que decidió mejor sorprenderlos yendo directamente por el paso entre los dos volcanes. Y así lo hizo. Todos hemos conocido alguna vez la historia de lo que aconteció allá arriba en el Paso de Cortés, cuando al ir en la marcha, Cortés, al ver humear el Popocatépetl, comprobando que era, por supuesto, un volcán activo, le pidió a uno de sus subordinados, a Diego de Ordaz, que subiera, que escalara el volcán hasta el cráter para ver si podía ser posible tomar de ahí azufre indispensable para fabricar pólvora, y como Diego de Ordaz, sin preparación de alpinista, ni spikes, ni piolet, ni chamarras de altura, ni nada de eso, logró subir acompañado de algunos de sus colaboradores españoles con una serie de guías indígenas y otros tlaxcaltecas, lograron llegar hasta el cráter, sacaron azufre, descendieron, y esto más tarde le va a valer a Diego de Ordaz que el rey de España le concede un título nobiliario del cual va a ostentar como blasón en su escudo de armas precisamente la imagen, la figura del Popocatépetl. Cortés siguió avanzando, y aquí quiero simplemente recordar las palabras maravillosas de Bernal Díaz del Castillo, cuando de pronto, al ir descendiendo de Paso de Cortés, cuando hay un claro entre los árboles, apareció ante su vista la magnífica y hermosísima visión del lago de Texcoco, allá en el fondo, en cuyo centro, allí pequeñito, lejano, se hallaba la gran ciudad de Tenochtitlan. Bernal Díaz del Castillo, sobrecogido de la emoción, escribió palabras que a mí todavía me hacen temblar el alma, porque decía que estaban viendo cosas jamás vistas, que estaban viendo cosas jamás imaginadas, cosas jamás soñadas, y eran ellos, estos
expedicionarios españoles, aventureros, conquistadores, gente quizás de lo peor, pero que estaban sobrecogidos de la emoción de ver ese espectáculo que, muy dados a las comparaciones muy del tiempo renacentista, Bernal Díaz del Castillo dijo que todos sus compañeros pensaban que estaban frente a una gran Venecia. Se les figuraba Venecia, no sé por qué, pero así la dibujan, así la narran, así la pintan en sus pláticas, que era como una gran Venecia. El lago inmenso, sabemos que son 5 lagos, y en el islote central, la magnífica visión de la gran Tenochtitlan. Bajaron pronto, pasaron por estos poblados que son hermosísimos como Tlalmanalco, donde ustedes recuerdan que hay una capilla abierta preciosa, después siguieron por Amecameca, después decidieron acercarse hacia Chalco. En Chalco van a pernoctar. En Chalco hace su primera parada Hernán Cortés y allí lo va a encontrar a las orillas del lago de Chalco, precisamente en esta población lo va a alcanzar Cacama, el Tlatoani de Texcoco, uno de los miembros de la Triple Alianza que había con Tenochtitlan y con Tacuba, quien viene a saludarlo en nombre de Moctezuma y a acompañarlo en el tránsito hacia la gran ciudad, donde le dice que ya lo están esperando y sigue su marcha al día siguiente por los caminos que van bordeando el lago y llega de pronto a Iztapalapa. Pero de esto hablamos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque esta tarde. Muchas gracias por sus muchos mensajes. Don Iván García me pregunta que si cuando examinamos los restos de Nicolás Bravo se investigó la tesis de su muerte por envenenamiento. No, porque está descartada desde hace mucho tiempo, don Iván. Esto ve usted cualquier biografía seria de Nicolás Bravo y sabrá que fue un rumor que se hizo por los enemigos de Santana en plena revolución de Ayutla, pero está descartadísima porque las evidencias de sífilis, tanto él como en su esposa, que se sabe que murieron de lo mismo, son clarísimas e irrebatibles. Don Alberto Flores, muchas gracias, me saluda, muchísimas gracias, te lo aprecio mucho. Javier Arellano, como siempre, desde Nueva Orleans, que a ver cuándo voy a visitar esa ciudad que mencionó que me gusta mucho. Sí, yo tuve la oportunidad de estar allí en Nueva Orleans varias ocasiones, la última fue ya hace, casi 38 años, en la que fui con mi esposa y estamos a punto de tener a mi primera niña, y fue una cosa muy emocionante y fue muy bonito. Pues no he vuelto desde entonces, hace ya casi 38 años de la Nueva Orleans. Pero bueno, otro día, en alguna ocasión futura, si es que algún día tengo visa, me iré por allá porque es una ciudad que sí me parece sumamente bella en los Estados Unidos de América. También Santiago Rosa Pérez, que está con doña Lolita y él aprendiendo historia, muchas gracias. Laura Gina Huerta Muñiz, gracias por lo que me dice, se lo aprecio enormemente. Don Carlos Lucio Ramos, no me puedo detener un minutito en lo que usted me pide, don Carlos, muchas gracias, porque ya hablé mucho del tema. Efectivamente, la antropofagia azteca está perfectamente bien comprobada. Esto que ponen ustedes los niños, no lo sabía yo, esto creo que no existe, pero sí, efectivamente, sí comían carne humana, está perfectamente bien y científicamente demostrado. Don Javier Sandoval Quintero, muchísimas gracias, que está escuchando nuestro programa, se lo agradezco infinitamente. Vámonos, ahorita hay más, pero vámonos de una vez, porque si no, no me va a dar tiempo a acabar hoy todo lo que quiero platicarles, porque cuando llegó Cortés a Iztapalapa, venía acompañado, por supuesto, de más o menos 350 soldados españoles. Soldados es un decir, ya platicamos hace unos días, ¿se acuerdan ustedes? Que no son exactamente soldados, aventureros nada más, hay que decirlo de esta manera, porque ninguno es militar de profesión, pero también llegó acompañado de una muy buena cantidad de aliados tlaxcaltecas y totonacas. Esta es quizás la fuerza mayor. Son unos 400 cuando mucho españoles, cuando mucho, con sus 14, 16 caballos, con sus 7, 8 perros, y pues fácil, 25,000 totonacas que estaban perfectamente bien contados y alrededor de 40,000 tlaxcaltecas. Esto era la parte impresionante de la comitiva. En Iztapalapa lo recibe el tlatoani o señor o rey de ese lugar, que es Cuitláhuac, el hermano menor del emperador del Tlatoani, Moctezuma Xocoyotzin. Allí, más adelante, los tres, Cortés, con sus dos anfitriones, Cacama y Cuitláhuac, van a emprender la marcha hacia Tenochtitlan. Lo van a hacer saliendo de Iztapalapa, la actual Iztapalapa, tal cual, caminando por una calzada que les pareció muy hermosa, que iba bordeando al lago, que es hoy en día la calzada Ermita Iztapalapa, tal cual. Es una calzada que conducía, repito, de Iztapalapa hasta Coyoacán, lugar que era en tierra firme ya, donde
se instaló Cortés por unas horas el día 8 de noviembre de 1519, como a las 10:11 de la mañana habrá llegado, y a las 12 en punto ordenó que se reanudara la marcha, ahora por lo que se llamaba en aquel tiempo la calzada de Coyoacán, que hoy es exactamente la traza de la calzada de Tlalpan aquí en la Ciudad de México, y su continuación la avenida Pino Suárez. Esto lo digo para una ubicación más o menos geográfico-espacial en términos muy contemporáneos. Repito, de Iztapalapa salieron por la actual avenida Elvita Iztapalapa, que mucha gente conoce, llegaron hasta Coyoacán. En Coyoacán, fíjense, pasan cosas curiosas, ahí se van a alistar, se van a arreglar, se van a poner más o menos guapos. Pasaron dos episodios muy curiosos. A la hora que se están arreglando los españoles, que por supuesto venían cargando todo su equipo, sus armaduras, sus armas, venían por supuesto sudando naturalmente, y estos hombres, a la hora que se despojan de sus armaduras para darse una lavadita en los arroyitos que había por ahí, las mujeres coyoacanenses, aztecas, nahuas, mexicas que estaban por ahí, salieron corriendo, pero no porque les tuvieran miedo, sino porque dijeron que olían muy feo los españoles. Pues obvio, no se bañaban. Recuerden ustedes que los europeos en ese tiempo y todavía hoy en día les cuesta mucho trabajo el baño, y en cambio en las culturas mesoamericanas y particularmente en la cultura mexica el baño diario era obligado. Aquí sí, eso lo heredamos, la costumbre de bañarnos todos los días de nuestros pasados aztecas. Los españoles no, eran bastante cochinitos. Y entonces pues ya imagino el aroma, el hedor que han de haber tenido, que las propias mujeres que estaban allí para atenderlos salieron corriendo despavoridas del apestadero que significaba estos hombres, pero al mismo tiempo, para alistarse, para marchar hacia Tenochtitlan, los aliados tlaxcaltecas, que eran bastantes miles, decidieron, como era su oportunidad de entrar a la ciudad enemiga, la ciudad que tanto los había ofendido, la ciudad que odiaban, decidieron entrar con su atuendo de guerra más elegante, que es muy sencillo. Es su misma vestimenta de taparrabos, pero se pintaron el cuerpo de azul, un azul fuerte, con una serie de rayas rojas o rayas amarillas, incluso la cara, para representar fiereza y atemorizar a los mexicas tenochas. Entonces, pues todo el mundo se arregló, todo el mundo se alistó, y como a las 12 del día, Hernán Cortés ordenó la marcha, repito, por lo que sería la actual calzada de Tlalpan. Saliendo de Coyoacán, enfilaron por esta calzada para dirigirse hasta el mero centro de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Por el camino, cuenta Bernal Díaz del Castillo, los españoles iban impresionados, azorados, como que estaban mirando por todas partes casas y casas y casas y casas. Conforme se iban acercando al centro, las casas iban aumentando de tamaño, incluso de pisos, hasta de 2 o 3 pisos. Las primeras casas que encontraron saliendo de Coyoacán eran muy humildes, todas ellas de carrizos en realidad, pero poco a poco al ir adentrándose fueron mirando cómo iban creciendo el tamaño de las construcciones, pero también cómo iba aumentando el número de personas que estaban, diríamos hoy en día, en las banquetas, en las aceras de la calzada, mirando el paso de este contingente, formado por estos hombres, los españoles, con sus armaduras, que reflejaban y brillaban al sol, los caballos, por supuesto, que les hinchaban, los perros que iban befando, y la cantidad inmensa de aliados tlaxcaltecas y totonacas. Por supuesto, los propios aztecas estaban también espantados de ver eso, y los españoles no se diga. Al mismo tiempo, naturalmente sabían que se estaban metiendo literalmente a una ratonera, pero al mismo tiempo estaban deslumbrados por todo lo que estaban recibiendo en sus ojos, porque jamás nadie había visto cosa igual. Eran tan dados a las comparaciones que de inmediato los propios soldados conquistadores, cuando iban marchando sobre la calzada de Tlalpan, los que habían viajado por Europa hicieron la primera comparación. La calzada era muy ancha, muy larga y con muchas construcciones y y gente en la calle. Y alguno de ellos, que era muy seguramente experto en viajes, la identificó inmediatamente. ¿Saben con cuál? Que lo único que había visto así en su vida era la vía imperial en el Foro Romano, que conduce del Foro Romano al Coliseo en Roma. Una calzada larga, ancha y con impresionantes construcciones al lado. Eran muy dados a la comparación, repito. Entonces ahí van marchando
y cada vez más y más gente, y Bernal Díaz del Castillo no le queda otra más que sorprenderse de la cantidad de personas que está viendo, porque está todo lleno, repleto de aztecas, hombres, mujeres, niños, ancianos, que están todos asomados para poder ver la entrada de estos seres. Naturalmente, Bernal Díaz del Castillo, que también conocía un poco, sabía que la ciudad más poblada de España en ese momento era Sevilla, que tenía poquito más de 35,000 habitantes. Más adelante, cuando se enteren cuántos viven en la Ciudad de México, por supuesto, se sintió aplastado de la emoción al saber que la propia capital azteca tenía más o menos 200,000 personas, es decir, 6 veces más que Sevilla. Era la ciudad más poblada en ese momento del mundo, cuando no se conocía, por supuesto, la parte china. Pero en el mundo occidental, Europa y América, no había ciudad más grande, no había ciudad con más habitantes, no había ciudad más impresionante, porque estaba construida sobre un lago que México Tenochtitlan. Poco a poco, la ciudad va empezando a aumentar de tamaño, ellos van avanzando por la calzada de Tlalpan, ingresan lo que hoy sería José María Pino Suárez, ya en el primer cuadro de la capital actual, y de pronto, en donde hoy se encuentra el Templo de Jesús, la parte trasera, a un par de cuadras ya del Zócalo capitalino, ustedes, amigos, cuando visiten la Ciudad de México podrán encontrar allí una gran placa que recuerda justo el sitio exacto donde se encontraron Moctezuma y Cortés, y un gran mural coloridísimo de mosaicos, que es justo donde ayer hicieron esta pantomima de encontrarse descendientes de estos dos personajes, que vayan ustedes a saber si son o no son por aquello de la genética, y porque pues tantas generaciones, y pues vaya usted a saber. El caso está que allí sale a recibirlo Moctezuma. Bernal Díaz del Castillo narró con mucho cuidado cuál fue el momento preciso en el que se detiene la comitiva, porque Cacama, que viene con ellos, y Cuitláhuac son avisados de que Moctezuma viene a su encuentro. Le piden a Cortés que se detenga, Cacama y Cuitláhuac se adelantan para esperar que llegue, y de pronto ven cómo hay una nube de polvo, porque varios aztecas vienen barriendo la calle, limpiándola de inmundicias, de polvo, de cualquier cosa, porque por allí va a pasar su señor Moctezuma, que viene en una litera, en andas, sobre los hombros de 8 nobles aztecas, que vienen acompasados caminando despacito. Moctezuma viene arriba vestido con una manta blanca hermosísima, trae un collar de conchas en el cuello, por supuesto su penacho, pero de esto platicamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta tarde. Muchas gracias por sus muchos mensajes. Hoy el tiempo está volando como siempre, pero le aprecio mucho a don Pedro Rodríguez León, que me saluda desde el barrio de San Miguel en Iztapalapa. Justamente acabamos de hablar de Iztapalapa, don Pedro, así que es un lugar histórico, evidentemente, que en aquel tiempo, repito, estaba gobernado por Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma Xocoyotzin. Me dice don René Moreno que va a empezar una serie de Hernán Cortés, sí, lo sé, no lo he visto mucho y soy malo para las televisiones, confieso, veo muy poca televisión. También don Rafael Ramírez, que gracias por contar la historia de su patria, de mi patria, nuestra patria, con todo gusto. Don Antonio Palmos Leiva, que si Hernán Cortés pertenecía a los tercios españoles, no, él nunca fue militar. Antes de venir a México era simplemente un notario y toda su vida se dedicó a cuestiones totalmente civiles. Gracias, don Antonio Palmos Leiva, porque me dice también, se lo aprecio enormemente. Rogelio Espinal, que si hace la serie, sí, justamente la serie sobre Hernán Cortés, pero que si es que serie diario, pues no sé, no la he visto, si es que está, la verdad lo ignoro. Pero bueno, yo prefiero esperarme que esté ya en otro tipo de formato para poderla ver, porque ver televisión comercial, francamente, prefiero no. También Marco Federico, le agradezco muchísimo que me salude desde Iztapalapa, que si se conserva ropa y pertenencia de los grandes gobernadores de ese tiempo, no, todo se acabó, lo poquito que hay lo puede usted ver en el Museo Nacional de Antropología, pero lamentablemente no hay más sobre eso. Pero bueno, vamos a continuar para no detenernos mucho ahorita en este momento, pero miren, Moctezuma había decidido, finalmente, después de consultarlo con sus propios consejeros, pero particularmente con sus dos grandes, de alguna manera, pues, aliados y amigos, el señor de Texcoco, que era Cacama, el de Tacuba Tetlepanquetzan, y, por supuesto, también su hermano
Cuitláhuac, que era el señor de Iztapalapa. Y había versiones encontradas. Cuitláhuac quería pelear, quería evitar que llegaran a la Ciudad de México. Cacama era mucho más pacífico. Él pensó que no, pues hay que dejar que vengan a ver qué quieren. Y finalmente Moctezuma, quizás un tanto cuanto llevado por la curiosidad, él prefirió dejarlos pasar. Por eso le había pedido a Cacama que los alcanzara, después le ordenó a Cuitláhuac que también los acompañara, y finalmente, pues, cuando ya sabe que están entrando este 8 de noviembre de 1519 por la calzada de Coyoacán, sale a su encuentro y se va a hallar con ellos ahí, en el punto exacto donde hoy es en la avenida Pino Suárez, que está la placa magnífica que relata este encuentro. Venía en andas, bien vestido, elegantemente, con mucha riqueza. Cuando baja de las andas, cuando lo ponen en el piso los portadores de ellas, todo el mundo se da cuenta que los únicos que traen calzado son el propio Moctezuma, Cacama y Cuitláhuac. Todos los demás aztecas, hombres y mujeres y niños, andan descalzos y todos al paso del Tlatoani inclinan la cabeza. Nadie se atreve a mirarlo y camina Moctezuma, simplemente acompañado por Cuitláhuac y Cacama, y se dirige hacia Hernán Cortés, que está montado a caballo. Cuando Cortés se percata de esto, desmonta, le da las riendas a algún soldado que está ahí cerca y se acerca muy vigorosamente a Moctezuma para tratar de abrazarlo, pero en ese momento tanto Cacama como Cuitláhuac lo detienen. Ya lo conocen, ya le tienen cierta confianza, lo detienen para que no toque a Tlatoani, pero sin embargo no pueden evitar que le estreche la mano, se saludan. El intercambio de palabras que se dieron en ese momento está muy confuso. Para empezar, recuerden ustedes que para poder hablar Cortés con cualquier indígena, en este caso cualquier azteca o mexica, tiene que recurrir a sus intérpretes traductores, que son dos. En este juego que hemos platicado, de que doña Marina escucha en náhuatl lo que le dicen, lo traduce al maya a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo Aguilar se lo dice ya en castellano a Hernán Cortés, y viceversa. Cortés lo que quiere decir se lo dice en castellano a Jerónimo Aguilar, quien lo dice en maya a doña Marina, y doña Marina finalmente ya lo expresa en náhuatl a Moctezuma. Así que debe haber sido muy, muy complejo. Las crónicas cuentan que en este primer momento, este día que se conocen, cuando se saludan, lo único que hacen es intercambiar regalitos. Moctezuma se quita un collar que tiene con conchas colgado al cuello de color rojizo, se lo obsequia a Cortés. Cortés se quita a su vez un collar que trae, que ya lo tenía previsto para la ocasión, de cuentas de vidrio, de cristales, porque sabe, ya lo ha vivido durante el trayecto que lleva desde Veracruz hasta la capital, que a los hombres y mujeres de Mesoamérica les encantan las canicas y las cuentas de vidrio. Eso les gusta mucho, así que eso le obsequia a Hernán Cortés. Y el intercambio al parecer es muy breve. Cortés pregunta, ¿si eres tú? Moctezuma dice, sí, soy yo. Así de sencillo, no hay más intercambio. Lo único que puede enterarse Cortés es que Moctezuma lo invita a que pase a la Ciudad de México, donde ha dispuesto que se aloje él, Cortés, con todos sus hombres y con todos sus aliados en un gran palacio que está desocupado para que él lo habite. El antiguo palacio, llamémoslo así, de gobierno, o la casa de Axayacatl, construido por este Tlatoani mucho tiempo antes y que estaba ya desocupado porque Moctezuma vivía en su propio palacio, en el predio exacto, para que ubiquemos geográficamente, donde hoy está Palacio Nacional. El palacio de Axayacatl estaba enfrente, del otro lado del Zócalo, para hablar en términos muy coloquiales, en el edificio que seguramente ustedes han visto, que es el del Nacional Monte de Piedad. Toda una manzana era ese palacio, y a ese palacio fue a donde dispuso Moctezuma que se hospedara Cortés y todos sus cientos y miles de acompañantes. Para ello le pidió a Cacama otra vez y a Cuitláhuac que condujeran a Cortés hacia el palacio, a donde él iría más tarde, y así lo hicieron. Cortés se despide de Moctezuma, Moctezuma nuevamente sube a sus andas, se retira, se va hacia su palacio, que está de ahí muy cerquita, y prosigue la marcha de los restos de los españoles, con Cortés a la cabeza, acompañados de Cuitláhuac y de Cuauhtémoc, que se dirigen rumbo al palacio de Axayacatl, cruzando para ello la Plaza Mayor de México, nuestro zócalo actual, que inmediatamente, por supuesto, por su tamaño, naturalmente los conquistadores quedan boquiabiertos,
porque nunca habían visto una plaza tan grande, de tal magnitud, porque nuestro Zócalo es muy grande. Claro, hoy en día hay plazas mayores enormes. Ustedes seguramente muchos conocen, como lo conozco yo, la Plaza de la Revolución en La Habana, que es inmensa. Dicen que en China hay una, en Pekín, la Plaza de Tiananmen también, que es gigantesca, esa no la conozco, pero en ese momento la Plaza de México Tenochtitlan les pareció enorme y Bernal Díaz del Castillo, que era muy dado a las comparaciones, inmediatamente reaccionó y dijo que era de 2 o 3 veces el tamaño de la más grande plaza que había en España, que es la de la ciudad de Salamanca. Así que estaban totalmente azorados por lo que estaban mirando, y cuando llegan al palacio, pues lo ven gigantesco. Es toda una manzana. Corre, fíjense, desde la calle de Monte de Piedad hasta la calle de Palma Atrás, entre 5 de Mayo y Tacuba. Es decir, no es Tacuba, 5 de Mayo y Madero. Es enorme, enorme el edificio del Palacio de Axayácatl, y allí fueron alojados. Inmediatamente, por órdenes de Moctezuma, llegó un ejército de mujeres aztecas, muchísimas, que iban con un doble fin: preparar tortillas para todos y darles de comer. Ya sabían que los españoles lo único que podían comer era carne que no fuera humana, que era la costumbre azteca. Recuerden que los aztecas pues echaban todos los días su platito de pozole, que es el maíz que regalan los dioses, más la carnita humana del sacrificio, tema que hemos multiplaticado, pero saben que los españoles eso les repugna, que lo abominan, y a ellos les dieron guajolote. Hirvieron guajolotes y los llevaron para que las mujeres les hicieran taquitos, literal, taquitos de guajolote a los conquistadores, y por supuesto las mujeres estaban allí para hacer tortillas y, como dicen las crónicas, para lo que hubiese menester, que ya ustedes se imaginarán, porque era un regalo muy típico de la época. Todas las culturas mesoamericanas tenían como una especie de buena educación, de símbolo de cortesía, regalar mujeres a los visitantes. Así que pues les mandaron esas mujeres para atender a los españoles en todos aspectos. Más tarde, efectivamente, al anochecer, se presentó Moctezuma al Palacio de Axayaca, nuevamente con su corte, para saludar a Cortés, para ver si estaba bien alojado, bien instalado, y ahí se avienta un discurso que es verdaderamente interesantísimo y muy conmovedor, porque Moctezuma es un azteca, y la cultura azteca es una cultura sumamente educada en la cortesía hospitalaria. Son hospitalarios. Y le dice lo que todavía se dice en México por costumbre, que lo heredamos justamente de los aztecas, estas frases que: bienvenido, está usted en su casa, esta es su casa, descanse, disponga de este su humilde siervo, de este su súbdito, lo que usted ordene. Aquí, por favor, siéntase como en su propio hogar, aquí estamos para servirle. Son fórmulas de cortesía que está espetándole Moctezuma a Cortés, pero Cortés, que aún no está acostumbrado y que no conoce este ritual de la bienvenida que los mexicanos sabemos dar desde la época prehispánica, lo toma literal y cree que lo está diciendo en serio, y inmediatamente se voltea: se está sometiendo, está aceptando el vasallaje. No, no era cierto, tuvieron que desengañarlo. Doña Marina después ya pudo platicarle que quieto, Hernán, no es así, simplemente es una fórmula de cortesía. Pero es un discurso muy bonito, con palabras que, repito, aún los mexicanos hoy en día seguimos utilizando cuando llega alguien a visitarnos. Esta es su casa, esta es la cortesía azteca, que al día siguiente, bueno, Hernán Cortés va a visitar a Moctezuma a su propio palacio, porque quiere corresponder a la visita, ya que supo que era un acto de alguna manera cortesía, quiso corresponderlo. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de esta tarde que se fue volando. Gracias. Marco Federico me pregunta que si existen restos del palacio donde Moctezuma dio hospitalidad a Cortés. Bueno, ¿y dónde se encuentra? Lo comenté hace un momentito, en el edificio actual del Nacional Monte de Piedad, ahí en la Plaza de la Constitución. Ahí está el edificio, ahí era, exactamente. Si hay restos o no, miren, creo que hay algunas calas que en el interior se han hecho y que permiten ver los cimientos, pero nada más. Obviamente de esto no sobra absolutamente nada,
Federico Flores también, muchas gracias desde Acapulco, que si conozco el noticiero Noticonquista que saca Federico Navarrete, sí, lo he visto, efectivamente soy suscrito a él, y sí, es algo muy, muy interesante, aunque soy poco afecto a estar viendo redes sociales, se los confieso también. Don Manuel Rivera, que en cuál documento aparece lo que Cortés y Moctezuma se dijeron, porque en la carta de relación de Hernán Cortés no hay nada. Claro que no, ahí no está, pero mire, le voy a recomendar dos obras. Primero, cheque usted toda la bibliografía y el dato concreto del párrafo concreto, bueno, varios párrafos que dedica este gran escritor inglés ya de fallecido Hugh Thomas en su Historia de la Conquista de México, en donde indica todas las fuentes que tuvo para poder reconstruir los diálogos, pero fundamentalmente es la historia de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, donde yo ya lo vi, lo leí justamente ayer. También, creo que por aquí había algo más, perdonen ustedes, inmediatamente para la salida. Aquí está, don Jorge R. Chaboya, que me dice que gran programa, que ojalá fueran 2 horas, ojalá también. Don Dante René Román me saluda desde Cancún, Quintana Roo. Y bueno, vamos a continuar, si no, no acabamos. Les agradezco infinitamente todos estos mensajes. Por cierto, ahorita anticipo algo más, porque tenía yo que un mensaje al respecto que lo dejé hasta el final. Pero déjenme decirles que al día siguiente, es decir, ya hoy, 9 de noviembre, muy temprano en la mañana, Hernán Cortés, hace 500 años exactamente, fue a visitar a Moctezuma a su palacio. Ya habían sido muchas las emociones del día anterior, desde la salida finalmente desde Iztapalapa a Coyoacán, de Coyoacán hasta el centro de la Ciudad de México, el encuentro, el hospedaje y la primera comida allí en el Palacio de Axayácatl. Así que al día siguiente, para corresponder a esta fórmula de cortesía que Cortés primero creyó real y después entendió que era simplemente un protocolo de esta es su casa, fue a visitar ya a Moctezuma. Ahí va a platicar con él, tienen su primera reunión, le va a intentar dar un sermón religioso y le platica pues que él pertenece a una religión muy superior a la religión azteca, que naturalmente adoran a un solo Dios y no a estas piedras, que no hay sacrificios humanos porque ya uno se sacrificó por todos nosotros. Y fíjense, pasó algo muy curioso, lo cual demuestra que Moctezuma no era tonto, porque pues tenía una manera de pensar distinta, por supuesto moldeada por sus cánones culturales. Pero cuando Cortés está comentando lo que pasa en la Santa Misa con la consagración del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, y que después con ello se alimenta al pueblo espiritualmente hablando, Moctezuma, que, pues imagínense la traducción también entre Jerónimo Aguilar y doña Marina, Moctezuma le contesta, ¿y entonces de qué se escandaliza usted que nosotros también comamos carne humana y sangre de humanos si ustedes comen la sangre y el cuerpo de su Dios? Fíjense el argumento tan poderoso de Moctezuma que, repito, en su propio contexto cultural le pudo responder así a Cortés y se dio cuenta Cortés pues que no podía conseguir nada más y entonces pidió permiso para conocer la ciudad y Moctezuma nuevamente, otra vez, esta es su casa, le pone hasta los guías, casi guías de turismo para que él y sus hombres recorran Tenochtitlan. Va a ser un problema, claro, porque los españoles van en plan turístico y están verdaderamente deslumbrados. Van a ir primero al mercado de Tlatelolco, ahí van a encontrar que es una plaza tan grande, porque hay más o menos 20-25 mil almas que están negociando, intercambiando objetos. Recuerden que no hay dinero, es puro trueque. Y los que llevan cacao, los que llevan vasijas, los que llevan mantos, los que llevan plumas, los que llevan guajolotes, los que llevan serpientes, en fin, están intercambiándose las mercancías en este gran mercado de Tlatelolco. Y fue Cortés con sus propios ojos a ver, porque no creía lo que le estaban contando. Mire, venga a ver cuánta gente está y los puestos, el tianguis completo. Y después, a su regreso, se van a suscitar algunos incidentes porque los que están también haciendo turismo son los tlaxcaltecas, que son miles. Y por supuesto, cada vez que pueden, se echan miraditas o se dicen de cosas o se empiezan a dar empujones o hasta de golpes con los aztecas que se encuentran por la calle. Esto sí preocupa a Moctezuma y le pide a Hernán Cortés, le manda a decir que por favor los tlaxcaltecas permanezcan dentro del palacio de Axayácatl. Esto va a ocasionar, y eso es muy interesante, que muchos de ellos decidan regresarse a Tlaxcala. Si no los dejan merodear por Tenochtitlan, prefieren abandonar a Cortés, y así pasó, Buena parte de los tlaxcaltecas y también buena parte de los totonacas se van a retirar. Esta retirada, de la cual poco se habla porque Moctezuma prefiere que estén encerrados, va a ser decisiva para la derrota del año siguiente, el día de la Noche Triste, pero no me voy a adelantar, lo platicaremos en su momento. Pero el caso está pues que Cortés accede, los tlaxcaltecas se van otra vez a su cuartel, de ahí muchos van a desertar,
Pero mientras tanto él sigue recorriendo los lugares y quiere subir al Templo Mayor. Cuando Moctezuma se entera de que Cortés ya fue a Tlatelolco, que anda por las calles, que ya vio todo lo que era posible ver haciendo turismo urbano peatonal por la Ciudad de México y que ahora desea subir al Templo Mayor, Moctezuma por supuesto se preocupa y dice, no, yo lo acompaño, aquí lo acompaño, porque ya había escuchado primero la perorata religiosa que le habían echado en la mañana y ahora pues no vaya a ser que Cortés haga una barbaridad y prefiere pues él personalmente ser el guía, el conductor de Hernán Cortés en el Templo Mayor, al cual suben los dos, claro, con todo su séquito, tanto de españoles como de la corte azteca, y en la parte superior encuentran los dos adoratorios que allí existían, naturalmente el de Tlaloc y el de Huitzilopochtli. Pero también encuentran en la pared lateral posterior el Zompantli, que cuenta las propias crónicas que Hernán Cortés y sus acompañantes literalmente volvieron el estómago de la repugnancia que les ocasionó el apestadero, el hedor que ahí había, porque encontraron en esa gran pared donde están clavadas las cabezas de los sacrificados, que eran miles, algunas ya la pura calaverita, otras en pleno proceso de descomposición y otras más recién cortaditas de ese día y todavía chorreaban sangrita. Es decir, el espectáculo debe haber sido pavoroso. Y entonces Cortés, en un arrebato místico, le pidió a Moctezuma que le permitiera instalar allí una cruz de madera y una imagen de la Virgen María, cosa a lo que Moctezuma se negó. Este va a ser un primer roce que va a concluir días después, cuando el propio Cortés tenga la osadía de tomar preso a Moctezuma, acusándolo de traición. Sucedió que Cortés recibió la noticia de que en Veracruz, por la zona aledaña al puerto de Veracruz, donde había una guarnición ya española que él había dejado, habían asesinado a varios de sus hombres por órdenes de un cacique azteca. Y Cortés decidió echarle la culpa a Moctezuma, y Moctezuma, fíjense bien, como un gran señor que era, como un gran rey, como un gran jefe, reconoció y aceptó que él no había dado la orden, que había sido seguramente algún entusiasmado del partido que quería la guerra dentro de sus propios consejeros, que lo sabía como Cuitláhuac, que será más tarde quien se encargue de eso, pero decide, y esto honra mucho a Moctezuma, porque es lo que debe ser un gran jefe. Si uno de mis hombres hizo algo, yo soy el responsable. Y Moctezuma acepta la culpa de lo que le está achacando Cortés, y Cortés le pide que vaya a vivir con él al palacio de Axayácatl, no como prisionero sino como invitado especial, pero Moctezuma bien sabía que lo estaban tomando preso. Se fue para allá, se iba a instalar y durante varios días, largas horas, va a tener muchas pláticas con Hernán Cortés. Nadie sabe aquí sí de qué tanto hablaron. Todo fue a través primero de Jerónimo Aguilar, de doña Marina, y al poco rato, primero la propia habilidad de Cortés y después la del propio Moctezuma, prescindieron de Jerónimo Aguilar seguramente por temor a que fuera muy chismoso, y en cambio doña Marina ya hablaba bastantito de castellano en pocos meses. Así que los tres, encerraditos en el palacio de Moctezuma, de Axayácatl, platicaron quién sabe de qué cosas, hasta que un buen día el propio Moctezuma mandó llamar a Cacama, a Cuitláhuac, al señor de Tacuba, al señor de Coyoacán, al señor de Tlatelolco, a todo mundo los mandó llamar para decirles que aceptaba someterse al rey Carlos V, ese rey que gobernaba más allá del océano por donde salía el sol, que es el lugar de donde vivía y venía Quetzalcóatl, y que aceptaba también bautizarse en la fe cristiana. Esto va a ser un golpe demoledor. ¿Cómo lo convenció Cortés? No sabemos. No sabemos si fue en virtud de la elocuencia y las pláticas largas que sostuvieron, no sabemos si hubo por medio alguna amenaza, no sabemos realmente cómo lo convenció, no hay constancia de ello. Lo único que sí sabemos, Cortés, con su mentalidad formalista occidental, cuando se realice este sometimiento, este vasallaje, va a tener a la mano a un notario, un escribano público que venía con él, para que levante el acta del sometimiento, y Cortés puede informar al rey que la conquista está
jurídica y políticamente ya terminada, porque el emperador de los aztecas, así le llama él, Moctezuma, se ha sometido al vasallaje de Carlos V. Un encuentro pues importantísimo, el que aconteció exactamente hace 500 años, en días como estos, 8, 9 y posteriores de noviembre de 1519. Un acontecimiento, repito, trascendental. Después vendrán otros episodios que todos conocemos, la llegada de Pánfilo de Narváez, la Noche Triste, pero todos ellos ya corresponden al año de 1520 y nosotros vamos a esperar, si Dios lo permite, a 2020 para ir siguiendo medio milenio después el ritmo de los acontecimientos. La semana que entra, Felipe Ángeles. Vamos a empezar con este programa, con este personaje, así que aquí los espero. Gracias, por supuesto, a don Raúl en los controles, le agradezco a Fernando Nava en la producción y a todos ustedes, amigas y amigos, pasen ustedes un buen fin de semana y primero Dios, aquí los espero de hoy en 8 para hablar ya de Felipe Ángeles. Hasta pronto.